Bueno, muy bien, gracias, May. Muy valiosa la opinión de venezolanos de diferentes ámbitos y con diferentes visiones. Pero bueno, metámonos de lleno a lo que pasó ayer en la Torre Ejecutiva con esta cumbre internacional que sesionó aquí. Y para ello le damos la bienvenida a nuestro analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, ¿satisfecho con lo que se logró ayer suscribir entre la mayoría de los países que participaron? Bueno, es un paso, ¿no? Hay que terminar de descifrarlo porque puede haber contradicciones, hay distintas interpretaciones de lo que significa. Yo viendo incluso ahora los testimonios de ciudadanos venezolanos en Uruguay, diría como titular, hay crisis para rato en Venezuela. Esto no se resuelve ni rápido ni fácil. Bien, vamos a, primero que nada, como disparador, hacer un resumen de lo que pasó ayer en esta cumbre y para eso les presentamos lo que se decía en la conferencia de prensa que hubo posterior a este encuentro. El grupo apunta a forjar un abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis, excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de acuerdo a la Constitución venezolana. Para que Venezuela pueda superar la presente crisis, es crucial restaurar la plena democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional. Para dicho fin, el grupo, a través de su copresidentes de esta reunión, nosotros dos, procederán con los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes, así como con los socios regionales e internacionales, con el objetivo de, uno, establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible. Y segundo, permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria. Para implementar estos objetivos, el Grupo de Contacto Internacional enviará una misión técnica al país. El grupo convocará nuevamente una reunión a nivel ministerial a comienzos del mes de marzo para analizar y, entre tanto, tendremos una nueva reunión de funcionarios en las próximas semanas. Se relacionan con datos que tienen que estar en la mesa de discusión. Liberación de los prisioneros políticos, de las prohibiciones de candidatos, reconocimiento del rol de la Asamblea Constitucional, las prerrogativas de sus miembros, facilitación de asistencia internacional para abordar las necesidades del pueblo, la composición equilibrada del Consejo Nacional, eliminación de los obstáculos para la participación de los partidos políticos libres. Todos estos elementos tienen que ser elementos de discusión. Y cuando nosotros nos referimos a la necesidad de garantías, es a esto a lo que nos referimos. La solución tiene que ser venezolana. Bueno, bien, esto era un resumen de la conferencia de prensa que se daba tras esta reunión del Grupo de Contacto Internacional, así se dio a llamar. Más temprano, el presidente Tabaré Vázquez también hacía comentarios sobre el objetivo de esta reunión. Lo vemos. Estamos aquí para identificar puntos de encuentro y articular acciones que coadyuven al clima de serenidad, comunicación y acuerdo político que Venezuela necesita. No aspira a ser la solución ideal, pero intenta aportar a una solución posible y sobre todo, quizás, la mejor para Venezuela. La mayor disyuntiva que hoy tiene planteada Venezuela es entre la paz o la guerra. Los condicionamientos y emplazamientos hipotecan las posibilidades de resolverlo y los dramáticos costos de tal hipoteca los pagan los sectores más vulnerables de la sociedad. Su pueblo, el pueblo venezolano, merece el mejor futuro posible. Bueno, ahí veíamos como el arranque y el final de lo que pasó ayer. ¿Queda más solo Maduro con esta declaración de ayer? Sí, sí. Ese es el resultado en relación a lo que quiero tratar de explicar de esta lógica de quién gana y quién pierde en cada movimiento, ¿no?
igual vale la pena pensar cómo llegamos a esta reunión, ¿no? Que nos tuvo como protagonistas aquí en Uruguay. Porque la crisis de Venezuela tiene mucho tiempo. En este mismo programa, yo lo estuve mirando, ya va 10 veces que tenemos la oportunidad durante 4 años de conversar de una crisis que siempre parece que está en su punto peor, que está como por terminar, que tiene que pasar algo. Por eso insisto, cuidado con creer que esto se resuelva rápido y fácil, ¿no? Pero sin embargo algo pasó. De la elección de mayo, que fue una elección que en esta misma mesa nosotros decíamos no va a resolver el problema, una elección que ponía a Maduro 6 años por delante en un gobierno, está grabado. Yo dije allí, no se sostiene, eso no va a ser así. No esperábamos que fuera tan rápido. El 10 de enero, cuando asume, se desencadena este proceso que tuvo este episodio concreto ayer en Montevideo. ¿Por qué? ¿Por qué se desencadenó? Porque algo que durante 4 años ha sido casi igual, crisis económica, social, política, tiene un momento como este que estamos viviendo ahora. Yo creo que el tema es que el conflicto venezolano escaló a nivel internacional y se metieron los pesados. Básicamente Estados Unidos, Rusia y China. Es decir, el tema dejó de ser un tema, ni que hablar de Venezuela, tampoco solo de América Latina. Y voy a decir muy claramente, porque hay mucha hipocresía a nivel internacional, no es que a Estados Unidos y particularmente al gobierno de Trump o al de China y a Rusia le interesen básicamente los derechos humanos o la democracia. Yo siempre digo, ¿no? Democracia en China no hay y nadie anda comunicando o anunciando intervenciones en China porque no hay democracia. Entonces hay mucha hipocresía en todo esto. Lo que hay es intereses económicos. Miran a Venezuela con la preocupación de qué va a pasar con el petróleo, en la lógica geopolítica. Entonces, cuando Estados Unidos hace un movimiento, que es el primero que hace el movimiento, reacciona inmediatamente China y Rusia y ahí se genera esta primer polarización internacional, que ya era la polarización que estaba dentro de Venezuela. ¿Por qué es inconducente? Porque en realidad se suma a lo que ya pasa en Venezuela. Es decir, unos de un lado y otros de otro. De vuelta una sensación de empate, que cada uno se amenaza al otro y no se reconoce. Lo hemos hablado. Países en uno, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Pasa dentro de Venezuela, pero esta lógica de escalada internacional reproduce esa lógica. Entonces se forman dos bandos. Un bando que dice, reconocemos a Maduro, no vamos a permitir una intervención, bla, bla, bla. En América Latina, con países que son naturalmente siempre adhieren al gobierno de Venezuela, y en el exterior, básicamente con los pesos pesados, el triángulo de Turquía, Rusia y China. En el otro extremo se ubica Estados Unidos y el Grupo de Lima. ¿Qué pasa luego? La Unión Europea no consigue un consenso interno. Se empiezan a manifestar los países individualmente. Y ahí aparece la iniciativa de México y de Uruguay. Todo esto ensalzado con los actores políticos dentro de cada país que tiene también sus divergencias. Por ejemplo, España, ¿no? Exacto. Y al final vamos a tratar de hablar un poquito también de Uruguay con eso. Pero lo que quiero decir es que, formado estos dos grupos a nivel internacional, la Unión Europea queda en una situación incómoda como Unión Europea, porque los países toman iniciativas individuales pero no logran consensuar una posición única. Entonces aparece una especie de tercer opción, que yo no digo que sea intermedia, tampoco tengo tan claro que se la pueda catalogar como neutral, pero que claramente no quiere ubicarse en esta lógica que se instaló a partir del 10 de enero, que es a favor o en contra. A favor o en contra, claro. Reconociendo a Guaidó unos y diciendo no, hay un gobierno legítimo otros, y plantea en primer lugar la convocatoria de una reunión con la iniciativa de México, de Uruguay, y luego se suma a la Unión Europea, particularmente representada por la, comisaria de Asuntos Exteriores, que es la italiana que acabamos de escuchar. Esa convocatoria se realiza en el día de ayer y previamente, y ahí es donde hay algo que analizar, aparece un documento de México y de Uruguay llamado Mecanismo de Montevideo, que de alguna manera es el documento con que México, Uruguay y los países del Caribe van a la reunión con la Unión Europea. Esta es la realidad. Cuando esa reunión de alguna manera se instala, que acabamos de ver al presidente Tabaré Vázquez, que es uno de los que la abre junto con la italiana de la Unión Europea, luego empieza la negociación. Y lo que hay que decir con claridad es que no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. No, entonces, de hecho, México no firmó esa declaración final, que era uno de los artífices de este grupo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es... También hasta hubo una abstención y de hecho Uruguay cambió en cierta forma su postura. A eso quiero ir. Lo que tuvimos fue una negociación de casi 5 horas en donde no hubo acuerdo en que hubiera una
un documento único, unificado, conjunto. Y está la versión, si ustedes luego pueden, escuchen al canciller de México, que intenta decir que no son incompatibles. También lo dice en la conferencia de prensa tanto el canciller uruguayo como la representante europea, pero hay una diferencia. Y tiene que ver básicamente con el tema de las elecciones presidenciales. Si ustedes observan, el mecanismo de Montevideo no hablaba de elecciones presidenciales, que todos sabemos es el punto al que se niega Maduro. Entonces, de alguna manera, la declaración final que termina apareciendo se acerca más a una visión crítica del gobierno de Maduro, reivindica algunas de las cosas que plantea la oposición y queda en un punto en el que se dice puede ser más viable convocar a la oposición a una mesa. Si ustedes recuerdan, las declaraciones de las partes en Venezuela previo a la cumbre eran de aceptación del diálogo de parte del gobierno y de un rechazo de parte de la oposición. Entonces, la decisión que se toma ayer se acerca un poco más a las reivindicaciones de la oposición y se supone debería permitir que ahora la oposición acepte sentarse a un diálogo. El riesgo es que Maduro rechace esta propuesta que tira un poquito más la balanza para el otro lado y ahora el rechazo al diálogo venga por el otro lado. Exactamente. Entonces, todavía no hay manifestaciones. Y entonces yo digo, vamos a pasar... ¿Qué tanto peso puede tener una declaración que en el fondo no hubo un acuerdo en sí mismo para llegar a algo como con un poco más de proyección? Porque también como que da esa sensación, ¿no? Que hubo intenciones pero no terminó de concretarse en algo más fuerte. Es un buen punto. Vamos a ver. Dije, el tema en donde la posición cambió es en poner las elecciones presidenciales. Sin embargo, en la negociación no se aceptó de parte de los que tenían una visión más del diálogo que hubiera una fecha fija. Entonces ahí hay una diferencia. Yo sé que estas cosas son difíciles de explicar. Sí, son como líneas muy delgadas. 5 horas de negociación implican estos detalles. Entonces, que se colocara la elección como un punto en la declaración significó correrse, y eso hizo el gobierno uruguayo, hacia esta posición, pero logró que no se pusiera una fecha. Esto es muy diferente de lo que se habían hecho la mayoría de los países europeos, sobre todo España, diciendo tiene que haber elección en 9 días. Claro, o sea, ese llamado ultimátum, ¿no? Exacto. Que es más intromisorio que lo otro. Exacto, entonces quiero explicarlo así para que se entienda que es fruto de una negociación, de un acuerdo. Se pone sí el término, pero no se pone una fecha. Y esto fue muy importante. Sale la lógica de ultimátum, pero sin embargo se dice con claridad esto tiene que terminar con una elección presidencial. Otra cosa que observen, casi nadie lo dice, pero es muy claro en la declaración, no se menciona a Guaidó. Es decir, otra cosa que se logra en la negociación es que no se diga este grupo reconoce a Guaidó como presidente, provisorio, como se le quiera decir. Entonces, todo esto es fruto de la negociación. Sin embargo, no alcanzó para que algunos países la votaran, sobre todo porque dice lo de la elección presidencial. Entonces, México y Bolivia, más los países del Caribe, no la firmaron. Pero acá viene lo que todos tratan de consensuar, que es que las dos medidas son complementarias, porque hay que decir que el mecanismo de Montevideo es mucho más concreto que la declaración que terminó aprobando la Unión Europea, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. Es más concreto, tiene una hoja de ruta. Se puede considerar un guión, una hoja de ruta, una forma, por eso como tú decías, 4 pasos, como exacto. tú decías, de que algo parezca más concreto, Exacto. tenga como por eso se llama una mecanismo. bajada a tierra. Exacto, por eso se llama mecanismo. Entonces, si ustedes observan la idea de generar la imagen de que estas dos cosas son complementarias, parte de la base de que el mecanismo de Montevideo proporciona una hoja de ruta y la declaración de la Unión Europea de Costa Rica, Ecuador y Uruguay de alguna manera ponen condiciones. Exacto. Ese es el equilibrio que se intenta dar a partir de ahora. ¿Qué queda por ver? ¿Cómo reaccionan las partes en Venezuela? Acabamos de ver el testimonio de venezolanos en Uruguay, todos pensando lo mismo. Ese es el problema, ¿no? Cada vez que uno pone el micrófono a gente en Venezuela o en Uruguay, se reproduce esa polarización. Lo que hay que ver es cómo reacciona el gobierno frente a esta nueva declaración política. No le va a gustar, o le va a gustar menos que el mecanismo de Montevideo, y hay que ver cómo reacciona la oposición, que hasta ahora decía no aceptamos un diálogo de este tipo. Entonces, está claro que
sectores que tenían más sensibilidad para un lado o para el otro lograron que hubiera ahora un producto nuevo, una nueva situación, a ver si esto genera en Venezuela las condiciones para un diálogo. Hay poco tiempo, lo voy a decir, porque lo que pretende el mecanismo de Montevideo es que rápidamente 3 negociadores, y por eso es más concreto, porque incluso... Están designados. Claro, define personas, genera la idea de... Repasemos quiénes eran esos 3 Bueno, negociadores. tenemos un uruguayo, ¿no? Enrique Iglesias. Grispan, que es una ex presidenta que ahora conduce la organización iberoamericana, y ahí hay una discusión sobre el tercer nombre que empieza a parecer más cercano a alguien del Caribe para de alguna manera generar también la representación de esa región que quedó un poco fuera en la lógica de esta última declaración. Yo sigo diciendo que va a ser muy importante el papel de México. México es un peso pesado de la región. El canciller mexicano es una persona con mucho prestigio, Marcelo Ebrard, jugó un papel clave en estos días y va a ser muy importante el papel de las Naciones Unidas. Debería ser el gran paraguas. Guterres el secretario general estaba esperando las resoluciones de la cumbre en Montevideo para ver cómo se posiciona Naciones Unidas. Y el Vaticano, que se ha manifestado dispuesto, el Papa en particular, a acompañar el proceso en la medida que se lo pidan actores internacionales y las partes en Venezuela. Son claves las próximas horas de las repercusión de todo esto. Y digo, ¿dónde están los puntos claves? Sí. A ver, todos dicen que sean los venezolanos que resuelvan. Esto es una declaración fuerte, importante, porque inmediatamente viene la segunda condición, que no haya intervención externa, sobre todo militar. Incluso el Grupo de Lima, que siempre ha tenido una posición muy dura, puso en el último punto en la reunión del lunes pasado que no va a aceptar ninguna intervención militar. Eso es una señal claramente al gobierno de Trump, que ha dicho todas las opciones están sobre la mesa. Entonces yo diría que hay mucho consenso hoy a nivel internacional de bloquear cualquier iniciativa de intervención militar. Y acá viene el tercer punto, que es la absoluta urgencia de la ayuda humanitaria. Pero dicho así suena muy bien. Y yo te quería hacer esa pregunta porque el otro día escuché al canciller de Venezuela en un diálogo telefónico con el informativo de Telenoche, donde negaba que hubiera una crisis humanitaria en Venezuela y donde explicó que los argumentos para bloquear el ingreso de una ayuda humanitaria es que es un pretexto de intervención militar con esos kilos o toneladas de abastecimiento, que también hizo referencia a que lo que se va a llevar es insignificante para la población que hay en Venezuela. Por eso, entonces, primero, decir que en Venezuela no hay problemas y que no hay un drama humanitario, se le podrá llamar crisis como quiera, es la negación de la realidad. Del mismo modo que decir que se va a resolver la situación de Venezuela con 30, 40, 50 millones de dólares, cuando se precisan, se calcula más de 10.000 millones de dólares. Entonces, ambas cosas, es de vuelta a esto, ¿no? De la lógica de la polarización y de la negación de los argumentos de los demás. ¿Por qué yo digo que la crisis humanitaria, siendo absolutamente urgente, es parte del problema? Porque la pregunta no es si hay que darla o no. La pregunta es quién la distribuye. Ya nos tenemos que despedir, pero en tu opinión, ¿lo que sucedió ayer acerca a una solución? Yo creo que sigue dando la oportunidad de una solución. Es el único canal posible, que no sea ni el reconocimiento del gobierno actual ni el reconocimiento de la oposición, como polarizando más la situación. Y agrego, cuidado que Uruguay tuvo un papel clave. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del país. Tenemos que ser capaces de entender que Uruguay estuvo en la mirada internacional durante casi 48 horas en todo el mundo. Eso no pasa siempre. Eso demuestra que nuestro país tiene condiciones para aportar en el mundo este tipo de iniciativa. Valorémoslo en un año electoral en donde tenemos que discutir, tenemos que tener diferencias, pero que tenemos que saber también que este país necesita de este tipo de experiencia para demostrar que tiene solidez democrática, condiciones de diálogo, que no se suma a la polarización. No contaminemos nuestra discusión de la polarización que está haciendo tanto daño, en este caso a Venezuela. Vamos a seguir hablando durante mucho tiempo, hay que esperar la reacción de las partes, eso va a ser determinante, y que el factor de la ayuda humanitaria no se transforme en una bomba de tiempo, y que ahí sí
termine habiendo un estallido social y sobre todo violencia a partir de esa lógica, eso hoy es lo más preocupante. El equilibrio entre estas ambas cosas va a ser la clave y nos va a llevar a seguir este tema seguramente por un buen tiempo. Seguramente vamos a seguir dialogando porque va a haber mucha más tela para cortar. Muchas gracias. A ustedes. Cerramos por acá esta columna entonces de análisis internacional con Álvaro Padrón.